desde prácticamente el inicio de la legislatura, Aznar no ha dejado de manifestarse claramente sobre su observación por la marcha del partido, y era previsible que lo hiciese mucho más cuando en Cataluña el Partido Popular se ha desplomado, ha pasado de 19 diputados a 11. Y no solamente eso, lo que yo creo que a Aznar le duele más desde el punto de vista personal y político no es solamente el desplome del Partido Popular, sino que ese desplome ya ha sido a manos de Ciudadanos, un partido que arrebata al Partido Popular su proyecto unificador del centro-derecha en España. De tal manera que lo que advierte Aznar son dos cosas. Una, ojo, se van a perder las elecciones generales o se está en riesgo de perderlas. Dos, lo más grave es que va a haber una fuerza sustitutiva del Partido Popular, o puede haberla, que es Ciudadanos, y por lo tanto yo creo que sí ha hecho mella en el Partido Popular, aunque no se quiera reconocer que efectivamente la advertencia del expresidente y presidente de honor del partido tiene, digamos, mucho fundamento para muchos militantes y cuadros. José Antonio, la victoria naranja, la victoria de Albert Rivera a la que te refieres, yo no sé, tengo la sensación de que el Partido Popular no sabe cómo afrontar el reto Albert Rivera. Por un lado, tengo la sensación de que le quieren despreciar y por otro lado, cada vez le temen más. Sí, cierto, pero el problema yo creo que no tiene solución con el actual discurso y la actual estrategia del Partido Popular. Rivera tiene un discurso de futuro, sin anclajes, ni siquiera anclajes en la transición, es generacionalmente diferente y parte de supuestos políticos e ideológicos también diferentes, mucho más flexibles, con más empatía hacia la sociedad española. Bueno, los consultados por el último CIS sitúan a Ciudadanos mayoritariamente en una posición templada, de centralidad. Son gente laica, son gente pragmática, relativizan, como se ha visto en los pactos autonómicos, los principios ideológicos, salvo los muy básicos. Por lo tanto, es muy difícil que el Partido Popular, que es muy hierático, está muy rígido, pueda en este momento encontrar una buena estrategia para frenar a Albert Rivera y a su partido. José Antonio, estabas hablando de la transición. El lunes estuvo con nosotros al Rojo Vivo. Iñaki Gabilondo decía, este es un momento histórico para España. Después de la transición, este es un momento histórico. Y él hablaba de reconstruir nuevos consensos, de que era vital reconstruir nuevos consensos, construirlos. Es más, apuntaba a una nueva constitución. Yo creo que lo que se acaba es el tiempo del inmovilismo, de la sacralización y la petrificación de la Constitución de 1978. Aquí en España en este momento hay dos corrientes de pensamiento, tanto político como jurídico. Una, los que propugnan un proceso constituyente, es decir, hacer tabla rasa y volver a empezar y hacer una nueva Constitución ex novo, y la mayoritaria, tanto en lo político como en lo jurídico, que es decir, introducir fuertes reformas en la Constitución de 1978, pero dejando los fundamentos básicos, la estructura básica de la Constitución de 1978. Yo lo que creo es que tenemos un dato absolutamente evidente. La Constitución española, en casi 40 años de vigencia, se ha modificado dos veces, de una manera rápida, express, por necesidades, además de nuestra inserción en la Unión Europea, pero a diferencia de otras constituciones, la italiana, la francesa, la alemana, no digamos la americana, no ha tenido reformas de calado. Por lo tanto, es una constitución que en determinadas partes de su articulado se ha quedado vieja.
y que hay que reformular, con un proceso que establece la propia Constitución. La propia Constitución establece mecanismos para su reforma. Y entre ellos, ¿qué hay que abordar? Pues hay que abordar el modelo territorial. El modelo territorial, tal y como está, no funciona porque nos falla por los sitios más delicados, por los lugares más delicados. Es decir, nos falla por Cataluña y en cierta medida también por el País Vasco. Aunque hay que anotar que el planteamiento de Urkullu y del Partido Nacionalista Vasco es muy diferente al catalán, porque la situación de partida, además del País Vasco, también de Navarra y de Cataluña, es totalmente diferente. La relación entre el País Vasco y el Estado tiene elementos de confederabilidad, mientras que no es así en el caso catalán. La clave es una actitud reformista, y una actitud reformista no aplazada a calendas grecas, sino de forma inmediata. Hay que hacerlo ya, después de las elecciones generales de diciembre de este año. Y fíjate, José Antonio, una paradoja también, decías tú, Cataluña, País Vasco. El Partido Popular es el principal partido de este país ahora mismo, porque tiene mayoría absoluta y gobierna España, pero está siendo casi marginal, lo podemos decir así, casi marginal en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. No sé si te parece un fenómeno extraño, paradójico, delicado, preocupante. Bueno, yo lo que me parece que es delicado y que es preocupante, pero que también responde a una realidad histórica, sociológica y cultural que hay en España, que el Partido Popular en los últimos años no ha sabido absorber. Yo creo que podemos hablar de una España castellana, pero podemos hablar también de una España catalana. Es decir, eso de que los Austrias hablaban de las Españas, en la época de los Austrias se hablaba de las Españas, tenía su razón. No hay una España, una grande, libre, no, hay muchas formas de ser español y muchas Españas. O el Partido Popular se empapa de esa pluralidad en las formas de ser de España, o está condenado a ser un partido no nacional, es decir, no presente de una forma homogénea en todas las comunidades autónomas. Y así es difícil un gobierno eficiente desde Madrid, que es lo que le está ocurriendo en este momento al Partido Popular, que es marginal en el País Vasco, es marginal en Cataluña y ahora efectivamente también lo es en Navarra. Este es un proceso que además puede, digamos, incrementarse en las elecciones generales. Por lo tanto, la situación de riesgo del Partido Popular es verdaderamente grave y deben de tomarlo como tal, como grave. Y el aviso de las elecciones del 27 de septiembre es particularmente llamativo. Una cosa más. La imputación de Artur Mas, un Artur Mas muy tocado, con dificultades para ser investido presidente de la Generalitat, y de repente la imputación al 15 de octubre, 75 aniversario del fusilamiento de Companys. ¿Querella injusta política o querella justa? Bueno, vamos a ver, si estamos diciendo que el Tribunal Constitucional no debe tener facultades de ejecución de sus propias sentencias, que es lo que quiere hacer el Partido Popular y lo va a hacer de una forma rápida y, a mi juicio, torticera, la ejecución de las sentencias hay que dejárselas del Tribunal Constitucional a la justicia ordinaria. Desde el momento en que se admitió la querella contra Mas, Rigau y Ortega, se sabía que en un determinado momento iban a ser llamados a declarar, y que iban a ser llamados a declarar como imputados. Ahora lo que tenemos es que tener una determinada confianza en la justicia para que contraste si el señor Mas, la señora Rigau y la señora Ortega, con sus comportamientos, desacataron o no desacataron una sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual, por otra parte, no está claro. Por eso hay una querella admitida
por el Tribunal Superior de Justicia. Habrá que decir, sin embargo, que nunca es oportuno el momento de llamar a una personalidad política, en este caso a Mas, a que declare como imputado. Nunca será un momento oportuno. Pero desde luego, en este caso es particularmente inoportuno por los 75 años del fusilamiento de Companys, que es justamente el mismo día en que tiene que declarar Mas. Eso va a conllevar una significación política que en el imaginario nacionalista va a tener mucho valor, y yo creo que lejos de debilitarle al actual presidente en funciones de la Generalitat, le va a reforzar y va a poner a la CUP en una situación difícil para negarle el voto de investidura, aunque yo finalmente creo que la CUP no se lo dará, pero va a sufrir una fortísima presión. Y en cuanto al carácter político de la querella, yo creo que los delitos tienen una raíz política, pero la querella en sí no es estrictamente política. Veremos por eso cómo modula el Tribunal Superior la sentencia que dicte en este asunto.